Buenas, el día de hoy vamos a ver lo que son las partes de las funciones trigonométricas. Todas las funciones trigonométricas estarían haciendo dentro de lo que es el círculo de radio 1. Es decir, que nosotros vamos a plantear un círculo de radio 1. Esto es 1, esto es 1. Este caso de esta hipotenusa es 1. Y vamos a proyectar. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una luz acá, en el cual nos estaría proyectando una sombra de este vector. De este vector de acá. Entonces nos estaría proyectando su sombra, nos estaría proyectando su sombra acá. Vamos a hacerlo un poco con otro color. Creo que esta sería la sombra. Si nosotros tenemos nuestra luz acá, iluminamos esto y tenemos esta sombra, ¿qué estaríamos obteniendo nosotros acá? Lo que nosotros estaríamos obteniendo son los resultados de nuestra función coseno. Coseno de x va a estar relacionado con la parte del adyacente, esto sería alfa, del triángulo que se me forma de radio 1. Notemos que yo, mientras voy barriendo este ángulo de acá, que estaría anotado por x. Pero el círculo de ahí, el radio, no solamente se cae ahí, sino que puede ser toda la vuelta. Puede ser de acá también, cuya proyección estaría dada por, si hacemos la proyección al eje X, nos estaría terminando dando esto. Toda esa proyección sería dada por cos. Notemos que todo este radio, cuando dé una vuelta completa, va a volver a repetirse los números. Por lo tanto, nosotros estaríamos diciendo que tiene un periodo de 2pi, ya que cada 2pi, que es la circunferencia del círculo, se estaría repitiendo los valores que vimos. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tener una luz del lado de arriba, tendría la luz, pero de costado? Estaríamos mirando desde este lado. Yo tendría acá mi sol. Y me gustaría ver la proyección de este radio, que vamos a proyectar un poco por acá. Y me estaría dibujando esta sombra. Esta sombra de acá. A esta sombra, que sería la adyacente, sería lo mismo que esta de acá. Lo llamamos seno. Esto sería el seno del segmentito ese, que estaríamos hablando que es x. Seno de x. Bien, ahora pensemos qué pasa si yo voy girando mi radio, voy haciendo crecer mi x y llego a esta parte de acá. Yo voy barriendo mi ángulo, voy barriendo de x, de forma tal de llegar hasta esa zona. Vamos a arrancar desde el 0, vamos pasando por todo ahí y llegamos hasta acá. Recuerden que el radio es 1, entonces esto es menos 1. Y yo quiero calcular la proyección de este lado. Vamos a mirar qué pasa cuando yo lo ilumino con la luz roja. Y la proyección coincidiría con esto, con todo esto de acá. La proyección del seno sería igual. Sería todo esto. Entonces, el seno de ahí, el seno de 3/4 de vuelta, que es decir, 3/4 de pi, sería igual a menos 1. ¿Y qué pasa con el coseno? Cuando yo lo ilumino con la luz de arriba, no tengo una proyección, ya que estoy mirando y viendo solamente este punto de acá. En ese caso, el coseno de 3/4 de vuelta o 3/4 de pi va a ser igual a 0. Y esto es algo que puede pasar también cuando
la proyección esté toda en el eje X, ya sea para uno o para... ¿sí? Donde yo no voy a poder ver nada con la luz roja, es decir, el seno sería cero, y voy a poder ver la forma completa, toda la proyección con la luz azul, es decir, el coseno va a ser uno o menos uno, es decir, van a encontrar esos valores sus máximos. Muy bien, ahora vamos a graficar un poco lo que van a ser nuestras funciones. Vamos a arrancar por coseno, coseno de x. ¿Qué pasaba cuando el coseno era cero? Cuando yo estoy acá en x igual a cero, quiere decir que yo estoy en todo esto acá. La proyección sobre el azul es completa, entonces el coseno vale uno. Arranca en 1. ¿Y qué pasa cuando yo me muevo a 90 grados? O sea, es decir, yo hago media vuelta. Entonces valía uno. ¿Qué pasó cuando estábamos en pi sobre 2? Es decir, hay 90 grados acá, estamos acá. El coseno se hacía cero. ¿Y qué pasó cuando estábamos de este lado? Cuando hacemos 90 grados más y estamos acá. El coseno se hacía menos uno. Esto es negativo, esto es menos uno. Entonces de acá vamos a pasar a... Y de nuevo, cuando volvíamos acá a 3 cuartos de pi se hacía cero de nuevo. Cuando volvíamos a pi, es decir, estamos en una vuelta completa, volvemos a valer uno. Volvemos acá, o sea, estamos yendo hasta acá. Después, de nuevo, en un múltiplo de pi sobre 2 va a ser cero, entonces va a ser menos uno, cero y uno de nuevo. Haciendo un poco de los gráficos de forma un poco más suave, sería algo de este estilo. No puedo creer que me esté saliendo. Bueno, ahí ya creo que me fui. Estoy bien. Y acá que podemos notar un poco del gráfico. Notamos que cada 2 pi se repite. Es decir, que nosotros en acá podemos caracterizar una distancia de pico a pico, a la cual vamos a llamar periodo. T. Entonces, el periodo es la distancia entre pico y pico, es decir, cuando cumple una vuelta. Ahora, ¿qué pasa con la función seno? La función seno en cero era cero. Cuando estábamos en pi sobre 2 era uno. Cuando estábamos en pi era cero. Cuando estábamos en 3 cuartos de pi estábamos acá era menos uno. Cuando estábamos en 2 pi volvía a valer cero porque es una vuelta completa. Ya, volvía a valer uno. Volvía a valer cero. Volvía a valer menos uno. Y volvía a valer cero. Tenemos esta curva. Esto es el seno de x. Muy bien. ¿Qué pasa en el caso si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el seno de 3x? Estaríamos triplicando la cantidad de picos que va ahí en un periodo de 2pi. Este número que acompaña a x es la frecuencia. Y si yo tuviera seno, vale lo mismo para coseno, de omega x más p, esto como bien habíamos dicho que es la frecuencia, y esto pasa a ser una fase. ¿Qué quiere decir que sea una fase? Quiere decir que por ahí en lugar de yo arrancar en cero,
SP me va a subir o bajar. Por ejemplo, si es menos, yo voy a arrancar acá. Y si es más, voy a arrancar acá. Me hace un cambio, un desfasaje, así como vimos dentro del módulo cuando nosotros teníamos, como por ejemplo, x menos uno. Esto me corría una unidad. En lugar de tener así, bien centrado cero, pasaba a tener algo con un más uno. Esto es lo mismo, en lugar de arrancar acá en cero, me lo estaría desplazando. Así como esto me aumenta la cantidad de picos, es decir, si yo W es mayor que uno, pasaría en lugar de tener en 2pi algo así, pasaría a tener esto, si W es mayor que uno, pasaría a tener algo de así. Tendría mucho más picos. Es decir, que entonces podemos definir a partir de eso el periodo. Como el periodo es la distancia entre pico y pico, y yo sé que eso me va a dar la cantidad de picos que voy a tener en 2pi, podemos decir que el periodo es el inverso de la frecuencia, que es 1/omega. Y omega va a ser la cantidad de vueltas, o sea, la cantidad de ciclos por unidad. En este caso, de forma física, podríamos pensar que son segundos. Que en este caso sería como 2pi, o sea, la cantidad de picos, ciclos que hay entre 0 y 2pi. Bien, como para el video no sea muy largo, vamos a empezar a repasar un par de propiedades eh, de tanto el seno y coseno. Si yo tengo seno de A o menos B, esto va a ser igual a seno de A por el coseno de B, más menos, respeto al orden. Si tenía menos, pongo más. Si tenía más, pongo más acá. Y si tenía menos, pongo menos. Por el coseno del primero, por el seno del segundo. Obviamente el menos se observa acá, como vimos en el caso del ejemplo anterior que habíamos visto de funciones impar. Y ahora, ¿qué pasa para el caso del coseno? ¿Qué pasa cuando yo tengo coseno de A más B? Esto sería igual al coseno del primero por el coseno del segundo. Si tengo más, voy a poner menos. Seno del primero por el seno del segundo. Y si tengo menos, voy a poner más. Vamos a remarcarlo en color como para que esto se entienda. Y debido a que esto es un círculo en el cual nosotros planteamos un círculo rectángulo, también va a cumplir la propiedad de Pitágoras, es decir, que la hipotenusa, que es de radio 1, va a ser igual a coseno al cuadrado más seno cuadrado de alfa. Donde acá no importa alfa, esto es algo que siempre se va a respetar por una cuestión de Pitágoras. Entonces acá nosotros también podemos despejar el seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Donde yo en acá este coseno cuadrado podría pensarlo como que tengo acá coseno de A por coseno de B. O sea, es decir, yo tengo coseno de alfa por alfa. El coseno de alfa por coseno de alfa. Entonces acá despejo. Sería igual a coseno de A más B. Que en sí A y B son alfa. Entonces sería 2 alfa. Tengo que pasar lo que está restando de este lado a sumando del otro más el seno de lo que es el seno cuadrado de alfa. Entonces, reemplazando un poco, acá vamos a tener que el seno cuadrado
de alfa va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Que, perdón, habíamos visto que ese coseno cuadrado de alfa no es cualquier cosa que lo que ya hemos despejado arriba. Justamente escribimos esto es el coseno de alfa al cuadrado, que vamos a reemplazarlo por el coseno de 2 alfa más el seno cuadrado de alfa. Eh, Ahora con el menos lo vamos a distribuir y vamos a despejar este menos. Vamos a tener el seno cuadrado de alfa igual a 1 menos coseno de 2 alfa menos el seno cuadrado de alfa. Pasamos este seno que está restando sumando, me va a quedar 2 seno cuadrado de alfa igual a 1 menos coseno de alfa. Y pasamos el 2 que está multiplicando o dividiendo. Y me quedaría que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Y de esta forma también podríamos despejar el coseno de 2 alfa en función del seno cuadrado de alfa. Y ver qué igualdad es la que más nos conviene como para ir simplificando un poco las cosas. Entonces nosotros podemos definir otra función, ya vamos a llamarla tangente de x, va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Donde nosotros tenemos que restringir esto, ya que no podemos dividir por cero, entonces x no puede valer, o sea que sí o sí tiene que ser distinto de pi sobre 2 y más 2k pi, que me estaría indicando las distintas vueltas que voy dando para llegar a ese 2, y menos pi sobre 2. No puede valer tampoco, tiene que ser distinto de menos pi sobre 2 más las vueltas. ¿Qué gráfico me estaría dando el gráfico de la tangente? Sería este. Recuerden que tanto el seno como coseno son funciones cíclicas, entonces ese ciclo se va a ir repitiendo en la función tangente, donde tendríamos asíntotas donde eso llega a valer 0. Y notemos que esto no es posible, no es algo biyectivo. Tanto coseno como coseno no son funciones biyectivas, pero podemos restringirla a un periodo. Es decir, yo puedo definir que la tangente solo tenga valores desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Y en este caso, en este dominio, es biyectiva. Entonces yo puedo definirme un arco tangente. Existe un f a la menos 1, que vamos a llamar f a la menos 1 de la tangente. Va a ser igual a arco tangente. ¿Por qué arco? Porque nosotros recordemos que esto nace del círculo de radio 1 y arco es lo que nosotros vamos barriendo. Entonces, viendo un poco esto, notemos que el siguiente gráfico del arco tangente va a ser algo como la tangente, pero rotado 90 grados. Es decir, que entonces, en este caso, su dominio va a ir desde todos los reales, va a ir desde menos infinito hasta infinito, ya que no tiene esa repetición cíclica porque lo acotamos a un dominio donde la tangente sea biyectiva. Muy bien, visto eso, vamos a definir un poco los cosenos y senos hiperbólicos. O sea, un coseno hiperbólico va a estar definido como CH de forma más corta de x va a ser igual a e elevado a la x más e elevado a la menos x sobre 2. Esto por ahí en la parte cuando vean números complejos entiendan un poco más, ya que el coseno de forma compleja, esto dato de color, va a ser igual a e a la ix más e a la menos ix sobre 2. Esto noten que es tomar la parte real siempre de esto, o sea, es sacar todos los i, que nos da como distintas particularidades, es decir, qué pasa con el coseno hiperbólico de 0. Esto es igual a 1. Tengo una exponencial elevado a un 0, más otra exponencial elevado a un 0. 1 más 1 es 2, sobre 2 me queda 1. ¿Qué pasa cuando el x tiende a infinito?
Si yo voy a valores muy grandes, esto se me invierte y va a tender a cero. Y esto en cambio en lugar va a ir hacia infinito. Es decir, entonces, coseno de infinito, para así decirlo, coseno hiperbólico de infinito, va a ser igual a infinito. Pasaría lo mismo en el caso de menos infinito, o sea que si x va a pasar a menos infinito, este va a pasar a cumplir el rol de anteriormente este, y este va a pasar a cumplir el rol de este. Este tendería a cero y este a infinito. Entonces el coseno hiperbólico de menos infinito sería infinito. Entonces estaríamos viendo que el dominio del coseno hiperbólico son todos los reales, y no solamente eso, sino que también su imagen son todos los reales. Todos los reales mayores que cero. Notemos que la verde es la coseno y la azul es el coseno hiperbólico. Yo acostumbro a hacerlo como CH, pero es más, mejor escribir coseno y la H hiperbólico. Que va a tener siempre esto, va a arrancar en uno y va a ser como una parábola que se va hacia infinito. Entonces, ¿esto es biyectivo? No, yo tengo que restringir el dominio para que esto sea biyectivo. Vamos a tomar en este caso solo la parte de la rama positiva. O sea, entonces vamos a restringir el dominio de f desde cero hasta más infinito. Para que esto me dé una imagen que va a estar desde uno. La imagen va a ser vista desde uno hasta más infinito. Entonces yo puedo a partir de esta imagen definirme un coseno hiperbólico inverso. Un arco seno hiperbólico. Arco coseno hiperbólico de x. Esto lo vamos a definir como el logaritmo, para que se cancele con la exponencial, de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más uno. Donde cuál va a ser el dominio, va a ser el dominio de este arco seno, va a estar dado desde uno hasta más infinito, cuya imagen va a ser cero hasta más infinito. Y habiendo hecho el tema del coseno hiperbólico, podemos definir también un seno hiperbólico. Entonces el seno hiperbólico va a ser igual a e a la x menos, el otro tenía más, e a la menos x sobre 2. Donde esto va a tener las mismas particularidades que lo anterior, con el caso distinto que este menos hace que cuando yo evalúo el seno de x, seno hiperbólico en cero, que me va a dar 1 menos 1. Esto va a ser igual a cero. ¿Y qué va a pasar cuando el seno hiperbólico de algo que es muy grande, x tendiendo a infinito? Esto va a pasar a valer infinito, esto va a pasar a valer cero, que restando no tiene sentido. Va a ir a infinito. Y el seno hiperbólico de menos infinito iría a cero. Esto iría a infinito, con el menos iría hacia menos infinito. Donde en la gráfica nos estaría dando algo parecido a esto. Bien, habiendo definido un poco esto, podemos arrancar un poco con lo que es, en principio, como ya sabemos que esa función ya de por sí es biyectiva, podemos definir una función inversa, la cual ya llamaríamos arco seno hiperbólico, que nos estaría como este gráfico. Me estoy preparando por eso. Creo que el video va como media hora más o menos, así que me apuro por eso. Entonces, voy a dar directamente la función, que en este caso va a ser el logaritmo de x más la raíz de x al cuadrado más uno, donde veamos que el dominio de x puede valer desde infinito hasta infinito,
La imagen también está de infinito a infinito. Y pasa lo mismo en este caso. El dominio es de infinito a infinito. Y la imagen también está contenida en infinito a infinito. O sea, no está acotada.